El 6 de febrero de 1190, todos los judíos residentes que vivían en Norwich, Inglaterra, fueron asesinados en sus casas. Fueron acusados falsamente de asesinar a niños cristianos para utilizar su sangre en la realización de rituales religiosos. Guillermo de Norwich nació el 2 de febrero de 1132 y falleció el 22 de marzo de 1144. Fue un adolescente inglés, cuya muerte se atribuyó a la comunidad judía de la ciudad de Norwich. Poco después de su muerte, fue considerado un mártir local. La Iglesia Católica suprimió su culto después de no encontrar pruebas sobre su supuesto martirio. En 1189, la delegación judía que participaba en la coronación de Ricardo Corazón de León, fue atacada y asesinada por la multitud. El 6 de febrero de 1190, todos los judíos de Norwich fueron asesinados en sus casas, a excepción de unos pocos que se refugiaron en el castillo de Norwich. En 1290, los judíos fueron expulsados de Inglaterra, y no se les permitió regresar hasta 4 siglos después, en 1655. El 6 de febrero de 1482, la Inquisición española realiza su primer auto de fe. El auto de fe era un acto público organizado por la Inquisición, en el que los condenados por el tribunal abjuraban de sus pecados y mostraban su arrepentimiento, lo que hacía posible su reconciliación con la Iglesia Católica. En los primeros tiempos, eran actos sobrios y austeros. El público casi no asistía a los autos, había poco más que un simple rito religioso en el que se determinaban las penas para los herejes detenidos. La ceremonia ni siquiera se celebraba necesariamente en un día festivo. Los condenados a muerte por el tribunal eclesiástico eran entregados a la autoridad secular, que era la encargada de la ejecución de la sentencia de muerte, conduciendo a los reos al lugar donde iban a ser quemados, estrangulados previamente si eran penitentes, y quemados vivos si eran impenitentes, es decir, si no habían reconocido su herejía o no se arrepentían. El 6 de febrero de 1952, Isabel II asciende al trono, tras fallecer su padre, Jorge VI. Nació el 21 de abril de 1926. Isabel II tenía un patrimonio neto de más de 262.000 millones de dólares. Su fortuna personal ha sido estimada en 462 millones de dólares. Poseía 2 castillos, una valiosa colección de sellos, numerosas obras de arte y una cartera de acciones. Las joyas de la corona no se cuentan en su patrimonio, ya que le pertenecen a la colección real, la cual no se puede ni vender, ni dividir, ya que está siempre ligada a la corona y la nación. Fue reina del Reino Unido desde su ascenso al trono en febrero de 1952, hasta su muerte en septiembre de 2022. Además de la soberana de los estados independientes constituidos en reino que forman, o formaron, parte de la Mancomunidad de Naciones. Su reinado de más de 7 décadas fue más duradero que el de cualquier otro monarca británico, el segundo más extenso de la historia, y el más largo verificado de una mujer. El 6 de febrero de 1957, las empresas alemanas sucesoras de los laboratorios Farben asumen la responsabilidad de compensar a los prisioneros judíos, los cuales sufrieron en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, muchas de estas compañías producían colorantes, pero pronto comenzaron a investigar otras áreas de la química. Durante la Alemania nazi, comenzaron a producir el gas Zyklon B, veneno que fue usado en las cámaras de gas de los campos de exterminio. Debido a la severidad de los crímenes de guerra cometidos, los aliados consideraron que la empresa estaba demasiado corrompida como para permitirle seguir existiendo. Durante los juicios de Nuremberg ordenaron desmembrar el consorcio. En 2001, Farben anunció que terminaría de ser liquidada en 2003. La empresa no se termina de liquidar por los juicios pendientes con sus antiguos trabajadores esclavos. Desde 2012 todavía existe como una corporación en liquidación. El 6 de febrero de 2018, SpaceX lanza su primer vuelo de prueba del Halcón Pesado. El Halcón Pesado, anteriormente conocido como Halcón Pesado 9, es un vehículo de lanzamiento espacial superpesado reutilizable, diseñado y fabricado por SpaceX. El Halcón Pesado es una variante del lanzador Halcón 9, y consiste en un núcleo de cohete Halcón 9 reforzado, con otros 2 núcleos de Halcón 9 como cohetes aceleradores adicionales. Esto aumentará la carga útil de la órbita terrestre baja a 64 toneladas, comparado con 22.8 toneladas de un Halcón 9. Halcón Pesado fue diseñado desde el principio para llevar a los seres humanos al espacio, y permitiría misiones con tripulación a la Luna o Marte. Cada 6 de febrero, se conmemora el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Se celebra para denunciar los efectos de la extirpación total o parcial, de tejido de los órganos genitales femeninos, particularmente del clítoris, con objeto de eliminar el placer sexual en las mujeres, considerando razones culturales, religiosas o cualquier otro motivo no médico. La práctica está considerada por Naciones Unidas
una violación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. En diciembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas exhortó a luchar para lograr su eliminación a través de la Resolución 67/146. La mutilación se practica principalmente en 30 países de África subsahariana, Indonesia y Oriente Medio. Ninguna religión contempla esta práctica como obligatoria, pero es habitual en muchos grupos religiosos.